de la edad. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 16. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Verso 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testificar es el tema de hoy. Y cantábamos obedecer. La obediencia es el acto que nos acerca a Dios. Porque el recibir a Cristo en nuestros corazones, como lo dice el apóstol Pedro en su segundo discurso, es un acto de obediencia. Por eso Dios manda a los hombres que se arrepientan. Y comienza una vida en la cual la obediencia debe estar marcada en cada una de nuestras vidas. El último mandato, el supremo mandato de Dios a la iglesia de Cristo y a cada uno de nosotros es el de ir y testificar. Es el de ir y ser testigo. 3 cosas quiero que compartamos en esta hora. La primera es que hay un mandato directo de parte de Dios. La segunda es que hay una misión determinada por Dios. Y la tercera es que hay un momento decisivo para nuestras vidas. ¿En función de qué? De este mandato de Dios para cada uno de nosotros. Hay un mandato directo. Dijo Jesús: me seréis testigos. Me seréis. No habla de palabras. Es interesante cuando nosotros vemos la gran comisión, tanto en el Evangelio según San Mateo como aquí narrado en los Hechos de los Apóstoles, apunta directamente no a las palabras sino a la vida. Me seréis testigos. El testimonio o el testificar con las vidas les llevó a los primeros cristianos a ser llamados cristianos. Por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. ¿Qué es lo que vieron en ellos? El testimonio de una vida. Vieron en ellos, aun cuando fue despectivo en su origen, son cristitos. Fue despectivo en su origen. Pero en esa acción despectiva hubo un reconocimiento implícito ¿a qué? A una vida. Quieren vivir, intentan vivir como Cristo. Quieren hacer las mismas cosas que hizo Cristo. De hecho, es interesante cuando vemos las señales, milagros y prodigios que le fueron dados a los apóstoles para que en los primeros tiempos ellos pudieran dar fe de que eran enviados de parte de el Cristo, el ungido, el que había muerto, el que había resucitado. Es importante en nuestras vidas, dice: seréis testigos, testimonio de vida.
¿Qué es el testimonio de vida? Es que el mundo, como el Señor Jesucristo oró, Juan capítulo 17, vea en vosotros y a través de vosotros mi gloria. Es eso a lo que Cristo apuntaba en la Gran Comisión, que el mundo vea a través de nosotros la gloria de Dios. ¿Por qué la gloria de Dios? Nosotros, los llamados de su nombre para gloria mía, Isaías, los he creado, los formé y los hice. Mi vida es el testimonio más elocuente aún que mis palabras de que Cristo transforma vidas. No es algo opcional. Nosotros tenemos dentro de nuestras vidas la evangelización o el testificar como algo opcional o como sumarnos a eventos que nos llevan a testificar cuando la palabra de Dios dice que el testificar no es una opción. El testificar es una obediencia que debe fluir de nosotros de una manera natural. Ha sido establecido por Dios, no fue establecido por los apóstoles. Los apóstoles debieron asumir este mandato y cumplirlo. Queridos hermanos, no es una opción el testificar. No es una opción que depende de mis propios planes, proyectos y principios de vida. Es algo para lo cual Cristo nos rescató. ¿Para qué? Para que fuésemos, para que resplandeciésemos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 en adelante, que dice, nosotros que no éramos antes nada, ahora somos hecho todo. Sumos sacerdotes, real pueblo escogido, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Fíjense que es interesante. No dicen para que prediquen el Evangelio, para que anuncien, para que expongan que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo puedo exponer las virtudes de Dios? Es muy simple. Lo decía el apóstol Pablo, despojaos de la vieja levadura, desvestíos del viejo vestido y vivir conforme a lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros, vestidos de este vestido nuevo que Él nos ha dado, habiendo ya pasado, habiendo ya sido suficiente haber vivido perdidamente como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque de allí fuimos rescatados. El testimonio es un mandato directo de parte de Dios. Muchas veces hablamos del buen o el mal testimonio que dan los demás. Sin embargo, yo soy responsable del buen o el mal testimonio que da, ¿quién? Yo. Porque yo voy a rendir cuenta delante de Dios en primer lugar. En segundo lugar, a mí me están mirando. Y no es la comparación lo que me da a mí la opción de seguir decidiendo erróneamente. ¿Por qué? Porque no es una opción. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, le dijo, heredar la vida eterna no es una opción, es una transformación. El que no naciere de nuevo no puede. Ahora, nacer de nuevo implica que una nueva vida. Pablo le decía a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay una novedad de vida. La pregunta es, bajo este mandato directo de Dios, ¿cómo es mi testimonio? Decía Leonard Ravenhill, tomando de los testimonios de la evangelización allí en China, y él parafrasea, actualizándolo en uno de sus libros, y dice, quizás tu vida sea la única Biblia que lean tus vecinos. Quizás tu vida, mi vida, sea la única Biblia que lean mis vecinos. Y es una gran realidad, una gran verdad. Hay un mandato directo de parte de Dios para mí. El Evangelio no es la exposición oral, sino una vida transformada que no se puede ocultar. Por eso el Señor Jesucristo hablaba de la sal, el sabor,
una vida con sentido, con sabor, una vida distinta, no una vida de quejas, no una vida de si fuese de tal manera esto sería mejor, si no hubiese ganado Macri, si hubiese ganado fulano, sí, no. Tenemos a veces tristemente el mismo sabor del mundo, el sabor de la queja, el sabor de la crítica, el sabor y el olor del pecado. Queridos hermanos, ¿qué ven en mí? ¿Qué ven en mí? El ejemplo de Cristo, antes de darnos la gran comisión, Él nos dejó un gran ejemplo. Porque ejemplo os he dado, Juan 13:15, ¿para qué? Para que sigáis mis pisadas. Ejemplo os he dado. Primera Pedro capítulo 2, verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Leemos en el contexto desde los primeros versículos, para hacer luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto hay un mandato directo de parte de Dios que no es opcional. Queridos hermanos, la comunicación de vida es a través de ¿qué? De la vida. ¿Y por qué digo esto? Parece una tontera. Comunicación de vida a través de la vida. Siempre recuerdo cuando nació Marianela, nuestra hija mayor. Creo que le pasó a todos los que han tenido hijos con el primer hijo. De repente dormía plácidamente y la mamá y el papá tenían miedo. ¿Por qué? Porque no sabía si respiraba. ¿Por qué? Y porque no respiran como nosotros, no hacen ruido. Y entonces va, la toca, le pone el oído en el corazón a ver si está vivo. La vida se transmite a través de la manifestación de vida. Un niño anda corriendo, un niño habla, un niño grita en medio de la congregación. ¿Qué hay? Vida. El mismo niño está callado, en silencio, sentado. ¿Qué le pasa? Cuando estaba callada vi que era porque la seña que hizo. Una puede ser, o la otra está enfermo. No hay comunicación de vida. No hay comunicación de vida. La vida se transmite a través de la vida misma, del ejercicio de esta nueva vida en Cristo que Él nos ha dado. Servicio y vida cristiana están directamente vinculadas con la misión. Si no, ¿cómo estás demostrando la vida que Dios te ha dado? Si estás con vida, vas a hacer cosas. Cuando el niño comienza a caminar, ¿qué hace? No sirve contestar camina, porque es obvio. Si comienza a caminar, toca todo, toca lo que antes no podía tocar y camina por donde nosotros no queremos que camine. Y no te vayas a descuidar, si no, tu señora, allá hay varios, ¿no?, que tienen los chicos todavía chicos, salen caminando y ellos avanzan hacia un mundo nuevo, a disfrutar que la novedad de vida, lo que tienen por delante. ¿Cuánto hace que nosotros no vivimos en esta novedad de vida, que no avanzamos en el servicio a Dios, disfrutando lo que Dios tiene por delante, asombrándonos por lo que Dios tiene para nosotros? Hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Y saben por qué? Porque somos cristianos conformistas. Preferimos estar sentados. Y sentados muchas veces detrás de una Biblia. ¿Es malo leer? No, al contrario, es muy bueno. Muy bueno. Sentados en un banco escuchando, mirando y disfrutando actividades y después comentándolas y compartiendo de qué manera se puede mejorar. Cristianos cómodos. Hemos perdido de vista el andar, el encontrarnos con un paisaje nuevo, el encontrarnos con cosas que antes no conocíamos. El de depender plena y absolutamente de Él. Y eso es porque no maduramos. No queremos madurar. No queremos depender absolutamente de Él. Aun cuando entendemos en nuestras mentes que hay un mandato directo de parte de Dios para nosotros. Romanos 6, 17, 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. El servicio y la vida cristiana van de la mano, no se pueden divorciar. Habéis obedecido aquella doctrina que te libró del pecado y vinisteis a ser siervo de mí mismo, a seguir haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me agrada. No dice siervos de la justicia. Siervos de la justicia. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, porque ellos mismos cuentan, y acá viene la importancia de una vida transformada y del testificar, porque es un mandato directo de parte de Dios, no con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 9, 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El mundo da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha visto. Por eso cuando dice en Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro, ¿qué? Tan grande de testigos. Los testigos son los héroes de la fe. Y empiezan ahí las interpretaciones alegóricas de todos los que estarán allí. Los que me observan son los que están con el Señor. Todo alegoría, muy bonito, muy hermoso, muy poético. Pero quienes están siendo testigos de tu andar y de mi andar, de manera directa, ¿quién es? El mundo. El mundo. Por eso despojaos de todo peso y del pecado que os asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No puedo vivir una vida cristiana separada del servicio a Dios. Dios nos ha capacitado absolutamente a todos para poder servir. Querido, si estás cómodo en tu banco, estás cómodo en la iglesia, sin hacer absolutamente nada, pues el primer paso de la testificación no lo estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque tu vida no transmite vida. Porque tu vida cotidiana no está transmitiendo la novedad de vida en Cristo. Y sigues viviendo la rutina que quizás antes te manejaba y en la cual antes estabas con paz en el corazón. Pero ¿y dónde está la transformación? Pedro decía, Dios manda a los hombres que se arrepientan. Habéis obedecido, pero también dice en el primer sermón el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos. Lo meditábamos cuando compartíamos sobre los hechos de los apóstoles tiempo atrás. Son dos cosas que no son la misma, ni una consecuente de la otra, absolutamente, no son inmanentes. ¿Qué quiere decir? Que por arrepentirme automáticamente no tengo una vida convertida. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es para salvación, la conversión es el proceso mediante el cual vivo en esta novedad de vida. La conversión es dejar de ir hacia donde iba, darme vuelta y empezar en esta novedad de vida, transitar un camino absolutamente distinto al que transitaba antes. ¿Por qué? Porque mi mente piensa distinto, porque mi voluntad no es la que rige mi vida, sino la voluntad de Dios, la que marca el derrotero que tiene de antemano, como Pablo le escribía a los Efesios, para que cada uno de nosotros andemos en él. Esa es la conversión, un cambio de vida, un cambio radical. A veces nos conformamos con el hecho de que tenemos a Cristo en el corazón y la salvación no se pierde. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, qué bueno para ti, qué bueno para mí. Salvos una sola vez y para siempre. Pero qué poco temor de Dios. Porque como dijera el apóstol Pablo, no debemos olvidar que nuestra vida se edifica sobre la roca inconmovible de los siglos. Y cada uno mire
cómo sobreedifica. ¿Cómo edificas tu vida? ¿Cómo edificas tu familia? ¿Cómo edificas tu relación laboral con tus compañeros, con tus jefes o con tus empleados? Cada uno mire cómo edifica, porque es un mandato de Dios testificar con nuestras vidas. Lo segundo, no solamente hay un mandato directo de parte de Dios, sino hay una misión determinada de parte de Dios a través de Jesús. Dice, me seréis testigos, pero la misión, ¿cuál es? Lugares. Juan capítulo 17, verso 18, el Señor Jesucristo orando, le dice, así como tú me enviaste, yo los envío. ¿A dónde? Al mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que estando en el mundo, los guardes del mal. ¿Por qué? Porque tienen una misión determinada. ¿Dónde? En el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿dónde va a estar al lado nuestro? ¿En el cielo? Obviamente que sí, allí va a estar, va a ser el centro, pero hace referencia aquí en la tierra, es una promesa para la tierra. He aquí, yo estoy, no dice estaré, yo estoy con vosotros todos los días. Y esa palabra todo se viene repitiendo allí en Mateo 28. Dice, toda potestad, todas las naciones, todas estas cosas, todos los días. Tienes que, ¿qué? Cumplir este mandato directo porque es la misión determinada de parte de Dios. Dice, toda potestad, dice el cómo. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Con nuestro poder? No. Leíamos Hechos de los Apóstoles, no se vayan, porque como les prometí va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué les va a dar? Poder. Seréis revestidos con poder de lo alto. Toda potestad. Mateo 28. Les daré, dice. No, me ha sido dada, dice Dios. Dice Jesús. Me ha sido dada. La potestad y el poder que tiene el Evangelio vivido en mi vida antes de hablarlo, no es por una decisión personal ni por una capacidad personal, sino que la potestad, el poder, la autoridad la tiene el Espíritu Santo. Es Él el que convence de pecado. Muchas veces nosotros ante la oportunidad de evangelizar, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos. Che, Jorge, vos que te llevas bien con estos muchachos de allá, ¿le podés venir a predicar? Y buscamos, ¿y por qué? Y porque hay afinidad, porque predica mejor que yo. No es una opción, no es una delegación que nosotros debemos hacer hacia los demás, porque el poder no lo tiene el evangelista, el poder lo tiene el Espíritu. Y queridos hermanos, Dios nos manda con el poder, con la potestad de su Espíritu a evangelizar, con la capacidad que tenemos. Sí, ¿qué capacidad? La capacidad de elocuencia, no. La capacidad de vivir una vida abundante, de transmitir vida a través de ¿qué? De mi vida, de mi ejemplo. De esa manera, toda potestad, dice, todas las naciones. Y eso nos marca el dónde debemos ir. ¿Dónde debo evangelizar? En todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Pero la gran pregunta ¿es esto un proceso? ¿Debo alcanzar Jerusalén para pasar a Judea, para pasar a Samaria y así hasta lo último de la tierra? Esa es una mala interpretación. Es simultáneo. Es interesante cuando analizamos los hechos de los apóstoles y la historia de la iglesia. Dios usó estrategias particulares. ¿Para qué? Para multiplicar los evangelistas en el mundo. ¿Cuál fue esa estrategia? La persecución. La persecución. Persiguió a los cristianos. Los cristianos se diseminaron.
Había muchos de ellos con tremendas capacidades de oratoria y otros con la misma capacidad que un arado, se dice en Mendoza. No sé si el ejemplo acá, que es también agricultor, sirve, ¿no? Duros como un arado, ¿no? Bruto como un arado. Así era el dicho, ¿no? Pero a todos los usó Dios. Porque el poder no está en el evangelista. El poder no está en la capacidad de elocuencia, el poder está en el Espíritu. Y el respaldo a través de la vida que yo vivo, la transmisión de vida, la transmisión de vida. Queridos hermanos, dejémonos usar por este Dios precioso que nos envía con nuestras capacidades para que entendamos que el mensaje tiene poder porque toda potestad le ha sido dada a Cristo, que el lugar donde debemos estar es en todas las naciones y hasta lo último de la tierra, pero debemos entender el concepto de lo último de la tierra. ¿Dónde está lo último de la tierra? ¿Dónde está lo último de la tierra? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Dónde está el último de la tierra? ¿Dónde está tu último de la tierra? Vamos a hacerlo más directo. ¿Dónde puedes llegar? Por allá lo escuché. El barrio. El lugar donde estoy. Este es mi último de la tierra. Si yo no entiendo la palabra de Dios bajo ese concepto, estoy condicionando el obrar de Dios en mi vida. ¿Cuál es mi último de la tierra? El lugar en el cual yo estoy. Dios le dijo a Abraham, ve porque toda esta tierra te daré. ¿Qué tierra le iba a dar? Toda la que pisare la planta de su pie. Por lo tanto, si quería más tierra, ¿qué debía hacer? Caminar. Poner un pie adelante del otro. Así de simple. Si querés conocer cuál es tu último de la tierra, bajá de esa nube espiritual en la cual muchas veces nosotros nos colocamos en determinados momentos de la vida para mirar el mundo y la realidad del mundo desde arriba, como si fuésemos superiores a los demás, olvidándonos que desde allí Cristo nos rescató. Debemos bajar nuestros pies sobre la tierra y mirar a las multitudes como Cristo las miraba. Y saben que en nosotros debiera haber una empatía mucho mayor que la de Jesús. Porque Jesús miraba su creación y se conmovía en su interior. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Pero cuando nosotros miramos al mundo que está perdido, ¿cómo que los ves? Como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que cada cual se apartó por su camino, como decía Isaías, y comenzamos y nos vamos subiendo, espiritualizando. Si en cada uno de esos rostros pudieses ver tu rostro antes de conocer a Cristo, ¿cómo cambiaría mi acto de obedecer lo que es un mandato de Dios? Ese eras vos. Esa persona que va caminando rumbo al infierno, ese eras vos. Ese era yo. ¿Nos conmovemos por eso? Sin embargo, seguramente muchos se han conmovido por el paso de los huracanes en Cuba, en islas muy pobres. Estados Unidos más preparado aún. Cuánta conmoción en el corazón. ¿Por qué? Y por los desastres naturales. Eso es tener la palabra de Dios lejos de tu vida. ¿Saben por qué debiera de conmovernos todo esto? Porque el pecado del hombre ha aumentado en tal magnitud que la tierra, como decía el apóstol Pablo, clama con gemidos indecibles el día de qué, de su redención. Debiera conmovernos porque siguen vigentes las palabras del apóstol Pedro. Dios no ha venido a buscarnos como algunos nos lo tienen por tardanza. ¿Por qué? Porque es grande en misericordia y quiere que tú y yo en nuestro último de la tierra prediquemos el evangelio para alcanzar a los perdidos. Que testifiquemos porque es un mandato directo, porque hay una misión determinada
de parte de Dios? ¿Qué cosas son las que conmueven tu corazón? Es que a veces les predico a las personas que me rodean tantas veces, todos saben que soy creyente. Muchos de ellos pueden repetir el plan de salvación, pero ¿saben qué les dijo Mateo 28? Toda potestad, el cómo, todas las naciones, el dónde, todas estas cosas, el qué. Nosotros creemos que predicar el Evangelio es simplemente decirle, sos pecador, Cristo pagó por vos en la cruz, arrepentite y no te vas al infierno. Él dijo, id y haced discípulos, todo el que quiera oír de Dios, seguí hablándole de Dios, como Felipe al etíope. Seguíle hablando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todas estas cosas les enseñemos, les hablemos, les transfiramos. ¿Saben lo que sucede? Que muchas veces todas estas cosas, que son todos los principios de vida sanos, todos los principios para una familia sana, para un hogar sano, para una economía familiar sana, no los estamos viviendo. Entonces se nos acaban las palabras. Dice, enseñándoles todas estas cosas. No es simplemente, no te arrepentiste, te vas al infierno, listo, ya no es mi problema. Ya no es mi problema. ¿Saben? Cuando yo era joven, las capacitaciones en evangelismo era eso, el deber de la atalaya. Debes cumplir. Si la persona no escuchó, bueno, ya no es tu problema. Seguí. Busca otro. Busca otro. No busques a nadie, porque Dios te los trae. Y el que Dios te trae, ocúpate en hacer discípulos. No recibe a Cristo, pero quiere oír de Dios, enseñale todas estas cosas. Enseñale a vivir bajo el modelo de Dios y al respaldo de tu propia vida. Y esa vida va a ser transformada en consecuencia. Cuando Pablo le dijo al carcelero, allí en Filipos, donde se elevó una tremenda iglesia, le dijo, cree. Y si crees, tu vida transmitirá vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si es que hay una conversión genuina. ¿Qué pasó en el hogar de Zaqueo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, la transformación llegó y la conocemos de Zaqueo, pero alcanzó seguramente también a su familia. ¿Por qué? Porque lo que hizo Zaqueo es transmitir vida, la vida que había recibido. Se despojó de todo, devolvió todo aquello que había robado. Lo devolvió. Eso es testificar. Cristo tiene toda potestad, nos manda a todas las naciones, enseñándole todas las cosas. Pero la obediencia dice todos los días. La cuarta vez que utiliza esta palabra todos, es todos los días. Por eso tiene sentido cuando Pablo le dice a Timoteo, te ruego que instes a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces se usaba, y en mi época se usaba, hoy gracias a Dios tenemos otras herramientas, no es que los hermanos estaban equivocados, con sus capacidades, con sus herramientas, transmitían de buena voluntad. Decía, tenés que insistir. No es tenés que insistir, no hace referencia en la persona que oye, hace referencia a Pablo en la persona que expone. Le está escribiendo a Timoteo. No le está escribiendo a las personas que iba a evangelizar Timoteo. Te pido que prediques cuando tengas el tiempo destinado a predicar, pero también cuando en tus tiempos no te convenga predicar o no tengas ganas de predicar. A eso hace referencia. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? No te toca a vos saber los tiempos y las sazones. ¿Cuándo van a suceder? Que Cristo venga a buscar a los suyos, hacía referencia. Pero cuando Dios da la oportunidad, es de obedientes que aprovecharla. Si hay una oferta
No sé qué es lo que deseas en tu corazón. El último celular, un iPhone, a 100 pesos, solo por hoy. ¿Qué vas a hacer? Nadie quiere decir, ¿no? Pero yo iría. No sé ustedes, pero yo estoy... Si ustedes no van mejor porque va a haber menos cola, yo voy. Y si no tengo los 100 pesos, son 100 pesos. Se lo puedo devolver el mes que viene, ¿no? Ricardo, ¿tenés 100 pesos? No me contesté. No, no para el celular. Es que no le tenía que decir que era para el celular a Ricardo. ¿Sí? Lo pedimos, buscamos la manera. Porque hoy es el tiempo. Queridos hermanos, si hay algo que nos surge a nosotros, es el tiempo. A nosotros nos surge el tiempo. Sin embargo, nosotros tercerizamos el tiempo y decimos, a los inconversos les surge el tiempo. No a nosotros. Porque los días son malos. ¿Alguien lo puede negar? ¿Y cómo estamos? ¿Qué decía antes? Los días son malos. La frase anterior dice, yo sé que muchos lo saben, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son malos? ¿Alguien lo puede negar? La pregunta es, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? 1 Juan 4:17 al 19 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Interesante, ha avanzado mucho el tiempo para hablar del temor, pero no del temor a Dios, sino del temor como miedo, como vergüenza, que muchas veces nos impide testificar de Cristo. La vergüenza de no querer perder una amistad o un reconocimiento que teníamos antes de conocer a Cristo. La vergüenza que de repente, por saber que soy cristiano, me señalen o no quieran compartir algo conmigo o se burlen inclusive de mí. Pero el Evangelio de Dios, como decía Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Dejemos de vivir mezclándonos con las tinieblas. Y si estamos en medio de las tinieblas, que lo hagamos tomado de su mano, porque la luz que pasa en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas que pasa no prevalecen sobre ella. No lo hacen. Principios irreemplazables mencionamos rápidamente a la hora de evangelizar con nuestras palabras, recordar que el hombre es pecador e incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre está alejado de Dios y no tiene intención alguna de buscar a Dios. A veces usamos latiguillos erróneos cuando predicamos el Evangelio. Estás aquí, has venido a buscar a Dios. No, el hombre no busca a Dios. La naturaleza del hombre no es buscar a Dios. El hombre se acerca o quiere oír de Dios cuando necesita una solución que está fuera de su alcance, y esa solución está radicado en lo eterno, no, está radicado en lo circunstancial. El hombre se acerca afligido por enfermedades, por necesidades económicas, por problemas afectivos, problemas familiares y demás. Y es verdad que Dios lo usa, ¿para qué? Para que la persona pueda llegar al conocimiento de la verdad, pero el hombre no busca a Dios. Y cuando nosotros decimos que el hombre busca a Dios, estamos contradiciendo el Evangelio. Juan capítulo 1, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino? Gálatas capítulo 5, llegado el día del cumplimiento del tiempo, nacido bajo la ley. Jesús
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios. La iniciativa de salvación es de Dios y no del hombre. El hombre no tiene una iniciativa natural. El hombre, cuando vamos a la palabra de Dios, siempre encontramos esta expresión, ¿cómo? ¿Cómo? Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Vamos antes de ese tiempo. ¿Cómo cayó Satanás? Quiso ser como Dios. Se lo transmitió a la mujer como Dios. Quiso Torre de Babel llegar a Dios como a su propia manera. Siempre está el cómo. El hombre no busca llegar a Dios, quiere ser como Dios. Y vemos las nuevas religiones, la nueva era, la ciencia, la gnosis, llegar a la plenitud, a un hombre como Dios, que brille en plenitud, como Jesús. Pero ser como. Cristo vino a transformarnos porque el hombre no puede ni tiene iniciativa personal para ser como. El Salvador fue designado en la eternidad, no fue designado en la tierra. En la tierra hubieron profecías, promesas, tipos y tantas cosas más que encontramos en su palabra. Pero el designio de la salvación fue generado en una dimensión desconocida por nosotros por el momento, porque la conoceremos cuando Él nos venga a buscar, que es la dimensión de lo eterno. La salvación no solo es perdón de pecados, la salvación es transformación. Vidas transformadas. El que mienta, decía Pablo, el que roba, que no lo haga más. Baste ya el tiempo pasado para haber vivido desordenadamente. Es transformación. Debo vivir una vida consecuente al mensaje. La santidad del mensaje, la santidad de Dios se ve a través de mi vida, de mis acciones de vida, de mis decisiones de vida. La iglesia ha sido colocada en este mundo, ¿para qué? Para que el mundo vea la gloria de Dios y a Dios mismo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, ¿en qué? ¿En qué? Menos a Jorge. Menos a Ricardo. Es que si vos supieras las cosas. Menos a Nelson, no. Que os améis los unos a los otros. La manifestación del mensaje está dada en función de la vida que nosotros transmitimos. Y nos transmitimos unos a otros. Por eso dice, haya pues en vosotros un mismo sentir. El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él nos dio el evangelio de la reconciliación. Os rogamos, decía Pablo, en el nombre del Señor, reconciliados con Cristo. ¿Cómo vamos a predicar un evangelio de reconciliación cuando vivo una vida con actitudes de división? No nos suele pasar. Y lo saludo porque no me queda otra. Mi abuela decía algo que era muy gracioso. Mi abuela decía, que Dios me perdone, pero a ese no lo quiero. Primero que me perdone, después, pero a ese no lo quiero. No lo quiero. Muchas veces nosotros manifestamos este Dios. Manifestamos este mensaje de amor a través de ¿qué? De nuestra falta de unidad, de la falta de un mismo sentir. Y en tercer lugar, hay un momento decisivo. No solo hay un mandato directo, no solo hay una misión determinada, sino que hay un momento decisivo en el cual yo soy confrontado conmigo mismo. El momento decisivo es el momento de hoy. Es el momento de cada instante que Dios me regala y me pone delante mío una persona que no conoce a Cristo. Es un momento decisivo donde Dios me confronta con lo que va a ser testigo contra el hombre, la conciencia, contra mi propia conciencia. ¿Qué hago con la vida que Dios me dio? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Estoy transmitiendo vida?
Pero menos mal que Pablo decía, para Dios por medio de Cristo nosotros somos olor de vida. Sí, en salvación somos olor de vida. Pero nuestra vida es un sacrificio, como Romanos 12, el apóstol Pablo lo expone. Es un sacrificio expuesto cotidianamente de manera voluntaria ante Él y acepto delante del Padre, y en esa transformación puedo comprender cada día aquello que debo dejar que Dios transforme en mi vida. ¿Cómo está mi conciencia? Mi conciencia en cuanto a la identificación con Cristo, pero también mi conciencia en cuanto al tiempo, lo hablábamos recién. El gran problema de la iglesia, de las iglesias locales, o de la iglesia en general también, ¿no?, es que está viviendo para sí mismo, porque ha dejado de vivir para Dios. Apocalipsis 3:20. La iglesia, he aquí yo estoy afuera, porque la iglesia está viviendo para sí. Porque los cristianos reclaman sus derechos. Y saben que en la palabra de Dios no encuentro ningún derecho como cristiano. El cristiano tiene deberes, o el deber ¿de qué? De obedecer. Ese es mi deber, no tengo derechos, porque el derecho es la exaltación del yo. Eso es el derecho. Cuando el cristiano reclama su derecho, está reclamando su lugar. Ser tenido en cuenta por lo que es, por lo que hace, por lo que quiere, por lo que piensa. ¿Dónde está la palabra de Dios? Que lo que el hombre quiere, piensa y desea para su vida es lo que Dios va a hacer. ¿Dónde lo dice? Queridos hermanos, no dejemos a Dios afuera de nuestras vidas. Que sea Él quien nos sorprenda todos los días. Que el Salmo 139 sea algo que vivamos. Y cierro con una historia. Había un capitán muy reconocido y muy bien pago en una aerolínea norteamericana. Todos se lo disputaban. Hasta que en cierto momento dijo, esto no va más. Esto no es para mí. Mi conciencia me está matando. Tengo un problema de conciencia en cuanto a mi identificación con Cristo. Porque cada vez que vuelo cruzo tierras donde sé que nunca llegó el Evangelio. Viajo en confort a lugares donde todos me dicen que vaya, pero no puedo con mi conciencia, porque no estoy yendo a los lugares donde Dios me dice que debo ir. Y no puedo más con mi conciencia porque mi tiempo es escaso, no sé cuánto más voy a poder volar. Y renunció. La noticia de su renuncia voló por todas las aerolíneas de Estados Unidos. Todos lo querían. Y a todos él les dijo algo. Yo voy a seguir volando. Pero voy a seguir volando una avioneta. Uno de ellos despectivamente, todos le querían convencer, le dijo, ¿vas a dejar un jumbo por una miserable avioneta? Y este hombre le respondió, no, yo dejo un jumbo por Dios. ¿Saben qué nació con este hombre? El ministerio Alas de Socorro. ¿Recuerdan lo que sucedió en el Ecuador? Bueno, allí murió este capitán. ¿Qué cosas te mueven? La vida se transmite con vida, no con palabras. Decía Leonard Ravenhill, la iglesia no necesita cristianos que tengan sus Biblias marcadas, sino cristianos que tengan la vida marcada.
por la Biblia. Que Dios bendiga su palabra.